Bienvenidos al curso de Teoría General de los Negocios Internacionales. Yo soy el doctor Andrés Poggi Colangelo y en la clase de hoy vamos a tratar sobre la empaquetecnia. Vamos a ver, la empaquetecnia es el conjunto sistemático de procedimientos por los cuales se crean, diseñan y elaboran etiquetas, envases, embalajes. Como bien sabemos, en el comercio internacional es muy importante la empaquetecnia, es decir, cómo nosotros vamos a embalar nuestros productos, cómo los vamos a envolver, podríamos decir en términos simples, para que este producto llegue en óptimas condiciones donde el comprador, donde el importador, puesto que tiene que haber muchas actividades, por ejemplo, de manipuleo de la carga, y esa carga puede sufrir averías, puede sufrir daños, puede sufrir una serie de accidentes, podríamos decir. Entonces, cuanto mejor es la empaquetecnia, mejor será la protección que tiene el producto. Entonces, vamos a ver cómo es esa empaquetecnia. En primer lugar, el envase. Cuando pensamos en el envase, sistema de protección directa de las mercancías. Es decir, todo producto debe tener un envase. Es decir, puede ser un frasco, puede ser una caja, pero como bien sabemos, no solamente es la caja, no solamente es el frasco, sino que tiene que ser muy bien diseñado, muy bien presentado, puesto que nos referimos al marketing. Es decir, los productos tienen que ser presentados de la manera más óptima para que la gente los compre. Es decir, nos referimos a los envases que venden. Es decir, hasta el envase está vendiendo, hasta el envase está promocionando el producto. No solamente debe proteger, cuidar el producto, sino también debe promover el producto, que el producto se le vea atractivo, se le vea bonito. Y pensamos que el embalaje es la protección indirecta, el embalaje ya es diferente al envase. El envase, es decir, el frasco, la caja. El embalaje es cómo se acomoda la carga para el comercio internacional, para los negocios internacionales. Por ejemplo, cuando se tratan de cajas de cartón, no pueden ir sueltas. Estas tienen que ir sobre unas paletas o palieres, como le llaman también, y tienen que ir ordenadas en forma contable. Por decir, si la primera fila de cajas son 20 cajas, se tiene que apilar de 20 en 20. Por lo tanto, es forma contable. Uno dice, existe 20, la ruma es de 5, tenemos 100 cajas en esa paleta. Eso es para poder hacer los trámites tanto de exportación como de importación. Para que sean más fáciles, tiene que estar apilado en forma contable. Y se le pone sobre una paleta y se le ensuncha, es decir, se le pone unos flejes de metal para que no se mueva la carga y generalmente se envuelve en plástico transparente y se pone etiqueta con el nombre del producto, es decir, hacia quién está destinado. Esas son normas ya internacionales para poder llevar la carga. De lo contrario, no es aceptada, de lo contrario, no se puede utilizar ni en la exportación y menos en la importación. Por lo tanto, esa empaquetecnia, ese embalaje es sumamente importante. Se tiene que cumplir esos requisitos. Pensamos, por ejemplo, luego en el contenedor. Un contenedor marítimo es una especie de caja enorme de metal, de acero generalmente. Existen dos dimensiones, los contenedores de 40 pies, que son los más grandes, y los de 20 pies, obviamente más pequeños. Pero en ellos se puede llevar varias toneladas de carga. Pero sabemos de que hay carga que no se puede poner toda dentro del mismo container, puesto que no se puede apilar en rumas de 3 ni de 4, puesto que se malogra, se daña, se aplasta. Entonces, hay que contratar anaqueles para ponerlos dentro de los contenedores. Es decir, para poder acomodar esa carga, para que esa carga llegue en óptimas condiciones. Son productos a veces muy delicados,
Son productos muy sensibles que no se les puede poner todo en el container. También existen containers refrigerados. Los containers refrigerados son una especie de cámara frigorífica gigante, donde allí se van a llevar productos que se pueden malograr. Por ejemplo, se pueden llevar carnes, incluso exportación de caracoles vivos también. Los ponen a una temperatura de 3 grados centígrados y el pequeño caracol cree que está hibernando y deja de comer hasta 30 días y lo pueden llevar a otros países para ser vendidos, comercializados como caracoles para engorde. Por ejemplo, el Perú exporta caracoles de la variedad Helix aspersa, sobre todo al mercado francés, un mercado donde se consume mucho este producto y se les puede exportar vivos dentro de un container refrigerado. También se puede exportar productos hidrobiológicos y esos containers tienen cables que van conectados a los camiones. Los camiones los llevan refrigerados hasta la misma aduana. En la aduana también existen especies de tomacorrientes para poner allí los cables correspondientes. Y luego inmediatamente se suben a los barcos. Se trata de manipularlos con bastante prontitud, es decir, en forma rápida, y en los barcos también se les conecta a la corriente que generan los motores del barco. Por lo tanto, ese producto viaja refrigerado siempre. De allí la importancia que tienen los containers. Cuando se cierra un container se le pone no un candado, sino un precinto de seguridad. El precinto de seguridad es lo que su nombre indica, un precinto de metal, generalmente de aluminio, que está totalmente sellado. Y para abrirlo no se emplea ninguna llave. Se debe abrir con una sierra. Se rompe y recién se puede ver lo que existe dentro. Y eso recién se hace cuando se efectúa la importación del producto, es decir, cuando el producto llega a su lugar de destino. Pero luego hay que volverlo a cerrar para hacer todos los trámites de aduana, que pueden demorar 2, 3, 4, 5 días o más. Y allí sí se le pone candados. Eso significa que cuando vemos un container que está con candados, es que la carga ya fue revisada, ya fue aforada en la aduana. Cuando vemos un container que está con precinto de seguridad, significa que aún no ha sido revisado. Entonces, ya sabemos que es muy común ahora el comercio internacional con containers, porque hace más rápido las labores de carga y descarga. Muchísimo más rápido se hace y se carga toneladas de toneladas. Casi todos los muelles modernos, todos los terminales marítimos modernos tienen para cargar containers. Y los barcos también. Los barcos ahora son especialmente acondicionados para cargar los contenedores, puesto que la carga va segura, la carga muchas veces sale hasta más barato que ponerlo en un embalaje de madera, es más higiénico y tiene una serie de ventajas. Por lo tanto, el contenedor marítimo es sumamente empleado. Pero también tenemos el contenedor aéreo. Son mucho más pequeños, por supuesto, y son generalmente de aluminio, ya no son de acero, es decir, son más livianos. Son para llevar carga muy, muy delicada en los aviones. Por decir, si un importador quiere traer a nuestro país computadoras o calculadoras, cosas que sean pequeños pero que sea muy costoso, entonces puede recurrir a un contenedor aéreo, donde alquila dicho container o contenedor, su agente de aduanas hace el trámite correspondiente y lo va a recibir en el país que él desea. Es decir, es otra modalidad. Y hemos visto entonces los contenedores para el transporte marítimo y el contenedor para el transporte aéreo, que es mucho más pequeño, mucho más liviano, pero sumamente útil y protege mucho, mucho la carga. Incluso cuando es una carga extremadamente delicada o extremadamente costosa, en los recintos del aeropuerto va a un lugar denominado jaula de seguridad. Es decir, no va a cualquier almacén, va a un lugar especial, donde allí tiene que quedar dicha carga. No puede ser retirada de allí hasta que
el agente de aduanas que representa al importador pague todos los derechos de aduana correspondientes y retire esa carga. Es decir, está garantizando la aduana de que ese producto se encuentra allí. Muy bien. Luego tenemos las paletas o palieres. Son generalmente de madera. Ya su uso cada vez es menor, pero se utiliza también para poner cajas sobre ella, ya que sería muy difícil retirar caja por caja de la aduana. Entonces, se ponen 15, 20, 30, 40 cajas sobre una de estas paletas. Como podemos ver en la imagen, tiene doble fondo. ¿Y esto para qué? Para que en el espacio que queda vacío, los montacargas puedan levantar y manipular la carga. Es decir, el montacarga con suma facilidad puede mover 30, 40 cajas moviendo una sola paleta. Por lo tanto, es muy importante. Incluso, muchas veces, cuando son cajas que vienen dentro de un contenedor, también pueden venir sobre una paleta. Y así es mucho más rápido sacarlas y ponerlas, ya que los montacargas dejan todos los productos ahí. Si el contenedor trajera solamente cajas sin paletas, habría que sacarlo en forma manual, una por una cada una de las cajas, lo cual va a demorar muchísimo, lo cual va a hacer el trámite sumamente engorroso. De ahí la importancia de estas paletas. Luego, las jaulas. No son como las cajas comunes y corrientes, las cajas de madera, que están totalmente cerradas. Las jaulas son abiertas, es decir, como vemos en la imagen, las jaulas tienen rendijas. Esto es para poder ver la carga que traigo, que no necesariamente tiene que abrirse cada vez que se va a aforar o se va a revisar. Por decir, puedo traer una pieza de un tractor que puede ser muy, muy grande y la traigo en una jaula. Entonces, cuando se va a hacer el aforo correspondiente, cuando se va a hacer la revisión correspondiente en la aduana, no es necesario abrir la caja, volverla a cerrar, ensucharla, clavarla y todo ese trámite, puesto que el producto se está viendo. Claro, se refiere a productos grandes, productos que son una sola pieza, que no pueden ser robados, puesto que si fueran productos pequeños no se pueden poner en una jaula, serían fácilmente deteriorados o les pasaría cosas. Estos productos no son generalmente piezas de acero muy grandes, puede ser partes de una central hidroeléctrica, partes de un camión, puede venir en jaulas y se gasta menos madera, se gastan menos trámites para abrir y cerrar las cajas, son muchísimo más prácticas. Es decir, cada producto tiene una empaquetecnia diferente, de acuerdo a las necesidades de la mercancía. Luego tenemos las bolsas. Las bolsas también son muy importantes. Por ejemplo, si nosotros hacemos una importación de polietileno, estas tienen que venir en bolsas. Y esas bolsas pueden venir sobre una paleta o pueden venir dentro de un container o las modalidades combinadas. Es decir, mucha carga viene así en bolsas. Por ejemplo, como decíamos, el polietileno, que significa en sí el insumo para fabricar todo tipo de productos de plástico, por decir uno. Luego pensamos que también en bolsas puede venir leche en polvo, muchas veces viene de esta modalidad, y es fácil de manipular y es más higiénico que una carga a granel. Además que no es tan costoso ponerlo en dichas bolsas. Generalmente son bolsas de papel con 3 o 4 hojas para que sea fuerte, para que los proteja, parecido a lo que son las bolsas de cemento o algo así, para que la mercadería viaje bastante protegida, bastante segura de un lugar a otro. Luego pensamos también en los sacos. ¿Qué diferencia hay con las bolsas? Que generalmente estos son de plástico o también pueden ser de yute. Por ejemplo, cuando uno hace importaciones de canela, generalmente vienen de la India, vienen de Sri Lanka, vienen en sacos de yute. Pueden venir miles de sacos o cientos de sacos de yute y pueden venir también apilados sobre paletas. Y así es mucho más fácil manipular dichos productos.
Es otra modalidad que existe mucho en el comercio internacional. También vemos bidones. Los bidones son muy empleados. Por ejemplo, reactivos para fotografía utilizan mucho en bidones. Y sobre todo son de plástico, son muy resistentes, se traen muchos productos en bidones. Pueden venir dentro de una caja o pueden venir simple y llanamente sueltos. Es otra modalidad. No es tan empleado, no es tan común ver los bidones, pero también se utiliza. Y los envases de lata. Por ejemplo, los cilindros. Muchas veces se utilizan cilindros para traer productos químicos. Tienen que venir herméticamente sellados y tiene una tapa en la parte superior por la cual se va a extraer una muestra. ¿Para qué? Para hacer el análisis químico correspondiente, puesto que las autoridades de aduana que están representadas por los vistas de aduana van a exigir cerciorarse de que el producto es el que se indica en la factura comercial y en la póliza de importación que lo ampara. Por lo tanto, se va a utilizar mucho esos envases de lata. Permiten transportar gran cantidad de líquidos de manera bastante segura. Incluso puede ser carga peligrosa que viene también en envases de lata en cilindros. También encontramos los envases de plástico. Son especies de cilindros más pequeños, pero son hechos de material plástico. Se puede traer cualquier líquido generalmente en estos productos. Son muy usados también en la actualidad. Y también encontramos las cajas de madera. Las cajas de madera se emplean desde hace muchos años en todo el comercio internacional, desde la época de los fenicios hasta la actualidad. Las cajas de madera han sido muy empleadas. Sabemos de que protegen muy bien el producto, se les puede llevar con facilidad de un lugar a otro, pero generalmente no solamente vienen clavadas, sino también vienen ensunchadas. ¿Para qué? Para darle mayor protección al producto que están transportando. Son muy comunes las cajas de madera en todo el comercio internacional. Y las cajas de cartón también. Pero, como repetimos, generalmente las cajas de cartón vienen apiladas sobre una paleta y ensunchadas. Es lo común. Y todas envueltas en plástico transparente. Pero es también muy usado esta modalidad, sobre todo cuando se trata de transporte vía aérea o carga que viene dentro de un contenedor, viene mucho en cajas de cartón. Por ejemplo, televisores que podemos traer de otro país, vienen en cajas de cartón dentro de un contenedor. Eso es lo común, es lo usual. Y existe una serie de señales también para la carga internacional, para el transporte de carga, cuando se les tiene que manipular con cadenas, una copa cuando se trata de productos sumamente frágiles que se pueden romper. También tenemos la seña para cuando no se puede exponer el producto al sol o a la luz. Hay productos como papel sensibilizado para fotografía que no se puede exponer a la luz porque se malogra. Productos que no pueden estar bajo la lluvia ni la humedad. También de cuánto se puede apilar las cajas también viene indicado porque no malogra el producto. También la posición que tiene que tener el producto, hacia dónde es hacia arriba, puesto que en la caja a veces no nos podemos dar cuenta. Esas son señales muy empleadas, muy utilizadas en todo este comercio. Luego tenemos una serie de actividades de investigación que podemos hacer. Por ejemplo, ¿para qué sirve la empaquetecnia? Es decir, ¿por qué es importante dentro del comercio exterior? No solamente es hacer el negocio, sino saber presentar el producto, saber llevar el producto. ¿Para qué nos va a servir la empaquetecnia? ¿En qué consiste el embalaje? Existen empresas especializadas en embalaje. Es decir, tenemos que contratarlas para poder hacer nuestros negocios internacionales. Y también, ¿qué es el envase? Sería muy interesante averiguar y ver la diferencia entre el envase y el embalaje. Bueno, en esta oportunidad es todo y muchísimas gracias.